Hola a todos, es un gusto saludarlos. En una primera instancia agradecemos muchísimo la presencia de las diferentes universidades del Perú, las cuales se han visto interesadas en las prestaciones del software. A modo introductorio, quisiera comentarles que la empresa CIPE fue fundada a principios de los años 80. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el área de lo que es la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Es una empresa española certificada con calidad de ISO 9002, que ha creado una serie de programas que reúnen potencial de cálculo, fiabilidad, sencillez de manejo y rapidez operativa. En la actualidad está siendo utilizada por más de 88.000 usuarios a nivel mundial y cuenta con la colaboración de más de 400 universidades, que incorporan a diario nuestro software a su actividad académica, participando de manera directa en los procesos de desarrollo y de investigación de los mismos. Gran parte del crecimiento de CIPE en América Latina lo debemos a la constante colaboración, participación e intercambio de información que hemos tenido justamente con estas universidades, para lo cual nos hemos visto en la necesidad de buscar una alternativa que posibilite a las instituciones que aún no disponen de nuestros programas poder acceder a ellos. Entendemos la responsabilidad con la que cuentan estas universidades de brindar a sus alumnos las herramientas necesarias para que en un futuro puedan encontrarse en igualdad de condiciones con los graduados de otras universidades del país, como así también de poder brindarle a los profesores la oportunidad de especializarse en determinadas áreas, acceder a las nuevas tecnologías y aplicaciones, y a la vez incorporar nuevos conocimientos. Entendemos de que a través de esto, de manera conjunta, lograrían un mayor reconocimiento y prestigio y a la vez una excelencia académica. Ante esta necesidad, nace lo que es la versión campus de los programas de CIPE, la cual ha sido especialmente diseñada para trabajar a través de las redes públicas y a través de esto redoblamos nuestro esfuerzo para poder llegar a todas las instituciones de educación superior del Perú, ofreciéndoles justamente las mismas posibilidades y oportunidades de poder contar con estas potentes herramientas, como ya lo hacen numerosas universidades. Sin más, vamos a proceder a la presentación de los programas, como para que ustedes puedan tener una visión más amplia de los mismos. Dentro de la misma página web están las versiones de los programas, donde están todas, la versión profesional, la versión after hours, versión evaluación y la versión campus, que es la que en realidad os estamos recomendando a ustedes como universidades, ¿vale? Donde los propios alumnos van a poder tener su licencia de uso. Y el otro último punto es el soporte técnico, porque nosotros no somos un software que principalmente dejemos el software al usuario que vaya aprendiendo, sino que nosotros principalmente ayudamos a los propios ingenieros a aprender a utilizar el software, durante estén utilizando el software tengan dudas técnicas o incluso dudas de cómo utilizar el programa. Entonces, dependiendo de qué país estén, van a tener un teléfono de contacto y un correo electrónico. El teléfono es solo para licencias profesionales o para los profesores de la licencia campus, ¿vale? Tengan en cuenta que nosotros somos una empresa y los contactos a este teléfono, que es el de Ecuador, las dudas técnicas, si dejamos a los alumnos que nos realicen consultas técnicas a través del teléfono, nos podrían saturar las líneas, porque muchas veces pasa, y a los alumnos simplemente pues les decimos que envíen las consultas a soporte.ecuador y nosotros incluso les acabamos llamando por teléfono y hablando con ellos. Siempre les vamos a responder y tenemos una tasa de respuesta de menos de 24 horas. ¿Vale? Vamos a comenzar con el programa, ¿vale? Este es nuestro menú principal, que lo están viendo actualmente. Entonces, ya en el menú principal se puede observar que nosotros no realizamos un único programa, sino que realizamos una suite de programas, principalmente en los 3 apartados principales a efectos de lo que puede ser una edificación, como puede ser estructuras. Dentro de estructuras está CIPECAD, que nuestro programa abajo lo pueden observar, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el programa? En este caso, dimensiona estructura de hormigón armado. Es en el que me voy a centrar principalmente, por decirlo, nuestra niña bonita, es nuestro programa más mimado, el programa que, digamos, en el que más nos conoce principalmente, ¿vale? Luego tenemos el nuevo Metal 3D, que es otro programa a efectos de
cálculos de estructuras metálicas. Una estructura metálica luego se puede importar a CIPECAD-MEP y hacer una estructura mixta, como pueden observar aquí en el gráfico que tengamos arriba, hacer parte de hormigón y parte metálica, ¿vale? Y luego tenemos pequeños programitas de cálculos de estructuras, o sea, efectos de una escalera, efectos de una losa maciza, efectos de muros ménsula, efectos de muros de sótano, ¿vale? Pero todos estos pequeños muros que podéis observar, al final están dentro de CIPECAD. O sea, simplemente pues hay ingenieros que solo se dedican a hacer cálculos de muros pantalla. Pues no lo que hacen en CIPECAD, sino que adquieren el programa individual, ¿vale? Dentro de estructuras tenemos casi todo una suite de programa bastante extensa, y luego está el apartado de instalaciones, donde estaría CIPECAD-MEP, efectos de Ecuador sería el cálculo de gas, cálculo de climatización y cálculo de acústica. Aquí las instalaciones de fontanería y saneamiento serían las hidrosanitarias de dentro de un edificio, ¿vale? Y las que tengo aquí de abastecimiento de agua, alcantarillado, electrificación y suministro de agua serían las de obra civil, las de fuera de un edificio, cálculos hidráulicos puros y duros, ¿vale? Luego siempre todos los programas al final van a acabar en el programa de gestión, que es Arquímedes, donde tenemos, digamos, un presupuesto y una medición, unos cómputos y unas mediciones de todo lo que he estado realizando anteriormente, ¿vale? Luego, poco a poco, a día de hoy, para ustedes no tienen esta pestaña que es la de documentación, porque dependiendo de las propias normativas locales, al final lo que hacemos es, con los 3 proyectos anteriores, con los 3 cálculos de estructura, de instalaciones y gestión, al final lo introducimos, el propio programa saca una memoria de proyecto, como si fuese una costelera. Bueno, voy a enseñaros principalmente cómo se usa el programa CIPECAD. Viendo cómo se usa un poquito nuestro programa CIPECAD, van a poder observar cómo la filosofía de trabajo que tenemos. Toda la filosofía de trabajo en todos los programas es similar, ¿vale? Vamos a abrirlo, ¿vale? Repito que siempre que tengáis alguna duda, realizarlo en la ventana de preguntas. En la ventana de preguntas a mí me aparecerá una ventanita y yo la responderé si puedo, o si no puedo ya os comento y os abro el micrófono. El micrófono, pues para que no haya ningún problema, los tengo desactivados para que no haya ruidos molestos y solo me escuchéis a mí, ¿vale? Bueno, se está abriendo CIPECAD. En el momento que se abre CIPECAD, principalmente se va a abrir la última obra con la cual estábamos trabajando, ¿vale? Entonces aquí teníamos una pequeña obra y vamos a comenzar y vamos a abrirla nosotros para que podáis observar cuál es la filosofía de trabajo, ¿vale? Vamos a ir a archivo nuevo y vamos a crear una obra. En este caso la vamos a llevar a archivo nuevo 2, ¿vale? Y el programa siempre aparece un asistente. En este asistente es donde yo voy a configurar el programa para que calcule como quiero que calcule. Diseñarlo para que realice los armados como quiero que realice los armados, según el uso que yo le suelo dar a los aceros, ¿vale? Principalmente vamos a comenzar con una obra vacía para que podáis observar cómo se trabaja con el programa. Podemos también importarnos una obra en metálicas para hacer eso que hemos comentado antes, un cálculo de una cimentación, por ejemplo, con esta estructura metálica que están viendo en pantalla, o cualquier otra estructura mixta. También puede haber dibujado mi edificio en 3 dimensiones en AutoCAD e importarlo, o incluso si ya tengo uso, digamos, del futuro del diseño arquitectónico o estructural, que es los programas en 3 dimensiones, ya sean Revit, Archicad o Allplan, por ejemplo, pues yo tengo dibujado mi edificio y el propio programa va a aprender y va a importar ese edificio para simplemente calcular la estructura. Vamos a comenzar en obra vacía, le vamos a dar a aceptar y va a aparecer una ventana. En esta ventana, principalmente, es donde nosotros vamos a configurar todo, ¿vale? Principalmente el nombre, su descripción, aquí puedo decirle qué es lo que quiero calcular, ¿vale? Y empezamos con las normativas, ¿vale? El programa tiene implementadas normativas, todas las que estáis viendo ahí, y dependiendo de conforme vayamos evolucionando en el número de usuarios, pues al final vamos haciendo las normativas particulares. A efectos de Latinoamérica, nuestro principal mercado está en Brasil, donde tenemos alrededor de unos 8.000 usuarios. El siguiente
mercado es Argentina, donde tenemos alrededor de unos 1.500 usuarios, ¿vale? Luego viene Santiago de Chile y Colombia con Perú, ¿vale? Entonces, dependiendo de conforme vayan ampliándose esos países, ya vamos realizando, digamos, las propias normativas de forma puntual a efectos de dimensionamiento de hormigón. Pero bueno, al fin y al cabo, como pueden observar, está la ACI 318M de Estados Unidos, que la NEC 11 es una copia a efectos de dimensionado hormigón. Por lo tanto, pues hay pequeñas particularidades que simplemente ustedes lo pueden observar luego en cálculo y modificarlo a posteriori, ¿vale? Entonces ahí podemos definir las características a efectos del acero. Pues aquí me he equivocado, habría que coger esta, la del 10, la LRF de USA. Y todo lo demás, pues a lo mejor en madera solo puede ser la NBR 7190 y ya configuramos nuestra configuración, ¿vale? Aquí es donde principalmente cuando os formemos a todos los ingenieros que si adquirís el programa, la versión Campus, cuando formemos a todos los profesores, aquí es donde nos vamos a tirar casi un 50% del curso, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí es donde están todas las configuraciones, por ejemplo, afecto de hormigón, donde yo defino qué tipo de hormigón quiero utilizar, afecto de forjados, afecto de cimentación, afecto de pilar y afecto de muro. Afecto de cimentación, pues aparecen unos botones donde yo introduzco los datos de la cimentación, su estudio geotécnico, para introducir las situaciones persistentes y las situaciones sísmicas para que el programa nos dimensione y nos calcule una cimentación, ¿vale? Ahí es donde lo podemos introducir. No voy a centrar en todas las opciones, ¿vale? Porque veréis que van a haber muchas, como por ejemplo ahora, afectos de las barras, yo puedo seleccionar qué acero quiero introducir, ¿vale? Por ejemplo, me quedo en este, el grado 60, y ahí tenemos el botón de configurar y podéis observar que aparecen muchos botones que son los botones de configuración, ¿vale? Botones de configuración, pues por ejemplo están las tablas de armado, ¿vale? Aquí ya os voy a dar una alegría porque nuestro programa arma completamente todos los elementos de la obra. Nosotros le vamos a dar al programa un predimensionamiento en la estructura de hormigón, un tamaño de los pilares, un tamaño de las vigas, y con los esfuerzos que también introduciremos, el programa va a llegar a armar. Por ejemplo, aquí tenemos las tablas de armado de elementos, digamos, de pilares, muros, pantallas, etcétera. Pues vamos a ver simplemente la tabla de armado de pilares. En la tabla de armado de pilares, fijaros que aparecen que armadura longitudinal deseo, que quiero la barra del 4, la del 5, la del 6, la del 8, y a efectos de los estribos la barra del 3. Yo puedo pulsar el botón editar y introducir o desactivar, por ejemplo, no quiero la barra del 8 en las barras longitudinales y ya van a aparecer de forma fácil una tabla en la parte de abajo donde yo voy a configurar esa combinación de, digamos, de aceros. Es una tabla muy sencilla, a efectos de los pilares rectangulares, qué acero voy a tener en las esquinas, qué acero voy a tener en las caras y combinación. Por ejemplo, si tengo en la esquina del 4, déjame que en la cara me ponga el 4, pero no del 5 y no del 6. ¿Qué separación quiero tener máxima en los estribos? ¿Qué estribo le permito? Y qué canto mínimo o qué canto máximo, si tuviese ya un pilar de más de 1,5 metros, de 1 metro, ya no aparecería este armado, ¿vale? Aquí también entramos en esa configuración de qué separación va a tener libre mínima entre barras y al final el programa, pulsando este botón, podemos observar de una forma muy sencilla todos los armados que aparecen. Por ejemplo, aquí se ve un poquito más fácil porque ya tenemos la barra del 5, vamos a irnos aquí a la barra del 5, ¿vale? Todo el armado y todas esas combinaciones de armados con sus estribados, ¿vale? Como por ejemplo este, con su estribado simplemente ya calculado, donde el propio programa ya nos está dando las cuantías que tenemos, afectos de cara, esquina, etc. Si yo simplemente cambio, pues quiero utilizar pilares de 50 por 30, fijaros que de forma automática el propio programa ya nos vuelve a realizar el armado, introduciendo pues cómo se colgarían los estribados interiores, etc. ¿Vale? Esto ya os dejo caer que es un trabajo al final que os está quitando días de trabajo a la hora de realizar un cálculo, por ejemplo, una columna, con otros programas que solo están dando, por ejemplo, las cuantías mínimas, ¿vale? A partir de aquí, ¿vale?
También tenemos opciones de cómo colocar, por ejemplo, una solución que creo que está aquí, y ahí tenemos, por ejemplo, las vigas con sismo. Pues las vigas con sismo, por ejemplo, en Europa, que no tenemos mucho sismo, pues estamos acostumbrados a realizar los sobrelapes de las barras longitudinales donde tengo los pilares. Ustedes lo realizan, por ejemplo, en la zona central del vano o próximo a las zonas de confinamiento. Pues ahí es donde entramos en las opciones de, digamos, de dimensionado o de colocación de armados. Como por ejemplo también podemos ver que tenemos que las patillas no las doble en U, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos qué muros quiero tener, qué canto mínimo quiero tener, muros de hormigón, muros de bloque de hormigón, etcétera. Fijaros que hay multitud de botones y multitud de opciones que al final esta configuración es la que vais a tardar y digamos, configurarlo siempre por primera vez, porque si os fijáis, al introducir esta opción, siempre podéis grabar como opciones por defecto para que el programa siempre mantenga esas opciones, ¿vale? A partir de aquí, nosotros ya hemos terminado con las configuraciones a efectos de hormigón y acero. También no voy a entrar en estas opciones a efectos de los perfiles ni en los coeficientes de pandeo, pero sí que vamos a entrar en las acciones. El programa, por ejemplo, tiene integrado dentro de él mismo todas las normativas de viento que podéis observar ahora mismo en pantalla, y estas normativas de viento siempre me cuesta encontrar la de Ecuador porque no las tenemos ordenadas de forma alfabética. Aquí la tengo, y ahí está la normativa, la NEC 11, a efectos de Ecuador, donde yo entro y la configuro, y el propio programa nos va a realizar las cargas de viento dentro de nuestra estructura. Lo único que tenemos es que indicarle los anchos de banda. Entonces, al indicarle los anchos de banda, el propio programa pues, va a calcular esas cargas de viento dadas por la normativa ecuatoriana de la construcción en este capítulo, introduciéndole qué tipo de categoría del terreno, qué velocidad básica del viento, podemos marcar o no los efectos de segundo orden, etcétera. No los voy a marcar porque al fin y al cabo el programa pues tarda un poquito más en calcular y lo que quiero es que tardemos menos tiempo. También tenemos las acciones sísmicas. Al pulsar las acciones sísmicas, el propio programa, nos vamos a ir a la normativa de Ecuador y dentro de la normativa de Ecuador voy a enseñar el espectro de cálculo. ¿Vale? Nosotros podemos entrar en las dos normativas de sismo que tenemos, o incluso pues, si queréis analizar alguna obra antigua, ¿vale? Ahí está la NEC 11. A partir de aquí nosotros entramos en la configuración de la normativa de Ecuador. Siempre tenemos ayudas a efecto de qué tipo de coeficientes de reducciones hay que poner, pero siempre es recomendable que el ingeniero se lea la normativa y rellene estos datos con la normativa adelante, aunque ya tengáis mucha experiencia, recomendamos que siempre lo rellene con la normativa adelante. Y fijaros que simplemente cambiando diferentes parámetros ya el espectro de cálculo se va a modificar de forma automática. Luego entramos en los modos de vibración porque realizamos un cálculo dinámico modal espectral. Entonces tenemos opciones de que el programa introduzca los modos dados la norma, que sea automático hasta dado un porcentaje que yo le quiero incluir a efectos de una masa desplazada, o unos modos especificados por el usuario. Normalmente suelen ser 3 por planta. Pues ahí lo tenemos, podemos dejar la segunda norma y ya está. Volvemos otra vez a lo que puede ser el espectro de cálculo, lo vemos, y marcar o no efectos de segundo orden. No lo voy a marcar para que el programa no tarde en calcular, ¿vale? Luego ya simplemente realizando esa configuración de viento y de sismo, el programa calcula las cargas asociadas e introducidas para que el programa lo llegue a calcular. Por lo tanto, no tenemos que introducir esas cargas en ningún momento. ¿Vale? Luego tenemos, por ejemplo, otra de las preguntas que tenemos es si el programa realiza la combinatoria de todas las cargas, y sí, el programa realiza las combinatorias según la normativa aplicada. Como pueden observar, aquí está la CI 318, si nosotros pulsamos el botón editar, aquí aparecerán todas las combinatorias que tiene esa normativa a efectos de cada punto de cada normativa. ¿Vale? Esta es una solución. La otra solución es generarlo nosotros mismos desde cero, usando el botón más y empezando a generar nosotros las combinaciones. Podemos hacer la combinatoria que nosotros deseemos de forma desde cero, o copiar una normativa y modificarla. Por ejemplo, en vez de carga permanente poner 1,4, poner 1,6. O sea, el programa permite las tres opciones: coger lo que dice la normativa
empezar desde cero o modificar lo que tenemos ya respecto a una propia normativa. ¿Vale? A partir de aquí ya tenemos las cargas de viento sismo. El programa ya tiene dadas todos los elementos, como podéis observar ya en automáticas está el peso propio, que el programa lo va a calcular conforme introduzcamos los elementos constructivos, las cargas muertas y sobrecarga de uso, que ahora en el siguiente paso vais a poder observar cómo se introducen. Luego podemos generar otras cargas adicionales, siempre más, viento y sismo, como las he desconectado, pues están a cero. ¿Vale? Y luego podemos introducir hipótesis, afecto de nieve, empuje del terreno, accidentales, o si tenemos losas postensadas, pues el programa introducirá una acción nueva como automática. ¿Vale? Le damos a aceptar, ya hemos configurado nuestro programa. A partir de aquí entramos en lo fácil que es dibujar. ¿Vale? Sabiendo dibujar AutoCAD, se sabe dibujar en nuestro programa y principalmente nos vamos a coger aquí en la definición de plantas grupos para empezar a definir lo que pueden ser las plantas que tengamos. Vamos a nuevas plantas, le decimos a sueltas, le damos al botón aceptar y definimos las plantas que tenemos. La altura de 3 metros y aquí le indico la sobrecarga de uso que tiene en cada planta, en este caso vamos a poner 0,2 y la carga muerta que tiene por cada planta, 0,2. Por lo tanto, no tengo que estar yendo en cada planta, ir introduciendo de forma individual las cargas muertas o la sobrecarga de uso. Le damos a aceptar, le damos a salir y ya podemos empezar a introducir pilares, como podéis observar que han aparecido aquí. ¿Vale? También podemos coger, importar un plano, entrarnos un plano, por ejemplo, de AutoCAD, como podéis observar. Voy a traer un plano de una casa, le damos a aceptar, ya me aparece mi plano de AutoCAD y podemos vincular los pilares de una forma sencilla, dibujando encima del plano de AutoCAD, simplemente capturando efectos de este plano. Veis que al fin y al cabo, ahí me he equivocado, al fin y al cabo, introducir un pilar es como introducir un bloque de AutoCAD, ¿vale? Entonces nos vamos a limitar a introducir bloques de AutoCAD, que son nuestros pilares, en unos puntos determinados. Y aquí tenemos los pilares. Fijaros que si me he equivocado, tengo también la opción de borrar un pilar o introducir uno nuevo. Cuando aparece siempre puedo definir qué tipo de pilar es. Como podéis observar, en este caso es cuadrado, puedo dejarlo circular, ¿vale? Puedo dejarlo metálico, de los 2 a 90 grados a 0 grados, que esté con un tamaño determinado, en este caso le he dado 30 centímetros de canto, ¿vale? Cambiarle de niveles, etcétera, de qué planta va. O sea, el programa, pues eso es, digamos, una forma sencilla de introducir los pilares. Una vez que hemos introducido los pilares en la pestaña entrada de pilares, iríamos a la pestaña entrada de vigas. Dentro de entrada de vigas tenemos el comando grupos vista 3D del edificio, donde observaríamos qué es lo que hemos realizado. Ahí están nuestros pilares dibujados y lo único que me faltaría sería introducir vigas, digamos, en la parte alta de esa, en la cabeza de esos pilares. ¿Vale? A partir de aquí, nosotros tenemos aquí, justo donde está el reloj, en qué planta puedo llegar a estar. Entonces, puedo subir o bajar de planta con estos botones, poder bajar a la ventana de cimentación, que eso lo dejaremos para luego, y aquí vamos a dibujar lo que son las vigas. Pues para dibujar vigas, vamos a vigas, entrar viga, y definimos aquí, aparecen diferentes, digamos, familias de vigas, como puede ser la viga plana, la viga descolgada, vigas en celosía. Pues aquí vamos a introducir una viga descolgada con una altura determinada, en este caso pues vamos a dar una viga de 20 por 30, le damos a aceptar y a partir de aquí fijaros que si yo desactivo el imán, el propio programa me va a capturar los pilares para que yo vaya dibujando de pilar a pilar estas vigas. Por lo tanto, introducir una viga simplemente es introducir una polilínea de AutoCAD, al fin y al cabo. ¿Vale? Vamos a dibujar aquí esta viga y esta pues la vamos a llevarla aquí, que esté apoyada, aquí quede recta, podemos marcar el ortogonal, ¿vale? Y de aquí a aquí podemos dibujar. ¿Vale? También puedo hacer, fijaros que al introducir las vigas, tengo ciertas áreas que son cerradas, aparece un interrogante, ¿vale? Un interrogante que me permite o no introducir un paño.
Ese paño es lo que ustedes llaman losa, y a partir de aquí veo ya paño, gestión de paños, le doy al botón más y yo decido qué losa quiero introducir. En este caso losa maciza, tenemos forjado de viguetas, placas aligerados, mixtas, forjados reticulares, apoyadas en el terreno, etc. Pues le voy a introducir una losa mixta de 15 centímetros y yo introduzco donde quiero introducirlo y la dirección paralela a una viga de ese armado longitudinal que yo desee. ¿Vale? A partir de aquí pues ya he dibujado todos los paños, vamos a ir otra vez al comando obra vista 3D para que veáis lo que he dibujado. Ahí lo tenemos. Podemos hacer huecos para dejar el huecos de escalera, ¿vale? Eso está todo dentro del comando gestión de paños, donde por ejemplo aquí está el hueco, ¿vale? Cambia de posición, perdón, dentro de paños, aquí está introducción huecos, o sea, el programa nos permite introducirlo, pero no voy a entrar en esas opciones, ¿vale? A partir de aquí, lo único que tendríamos es que bajar de planta, irnos al comando cimentación y definir elementos de cimentación. Pues aquí introducimos una zapata, el programa nos permite introducir zapatas armadas, zapatas de hormigón en masa o encepados. Aquí lo dejo bien claro que no calculamos los pilotes. Simplemente calculamos la cabeza de estos, el encepado. Pues vamos a seleccionar zapatas y a la hora de introducirlo, fijaros que al acercarme a un pilar, este pilar se queda en amarillo y dependiendo de donde yo coloque el ratón, vais a poder observar la colocación del pilar respecto a la zapata. Pues aquí tengo una zapata en la esquina, aquí tengo una zapata en medianera, aquí tengo una zapata en esquina, otra en medianera, esquina, medianera y central, ¿vale? Ya hemos dibujado todo lo que es la cimentación y lo único que me faltaría sería introducir esas vigas centradoras o de atado. ¿Vale? Le damos a cimentación, introducción de vigas centradoras y de atado, le damos al botón más. Yo marco esta opción para que el programa la deje de forma automática, viga con centro automático en los extremos, le damos a aceptar y podéis observar que a la hora de introducir vigas, que es exactamente igual que antes, dibujar una polilínea, el propio programa nos dibuja los momentos en donde tendría que ser una viga centradora, como podéis observar, ¿vale? Conforme estoy dibujando en este caso, ¿vale? Vamos a terminar la cimentación, la vamos a dejar así y ya está, ¿vale? Ya hemos terminado nuestra obra, a partir de aquí le damos a calcular la obra, que no dimensiona la cimentación para que tarde menos, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta. Vale. Podéis realizar las preguntas que deseéis. Y a partir de aquí ya, digamos, os he enseñado un poco la ventana de configuración, os he enseñado la ventana de dibujo y falta la ventana de resultados. Esta ventana de resultados que os voy a enseñar va a ser el futuro de la ventana que pueda aparecer, ¿vale? Entonces aquí aparece, fijaros que hay errores, vamos simplemente a ver, lo vamos a subir de planta. Vemos que aparecen vigas en rojo, que son las vigas que no están cumpliendo, o pilares que están en verde. Pues vamos a la pestaña resultados y dentro de pilares pantallas vamos al botón editar, lo pulsamos y aparece esta ventana. Esta ventana vemos que es la nueva ventana de edición de pilares y edición de vigas, que a día de hoy no está para la versión ecuatoriana en el momento que introduzcamos las cargas de sismo. En el momento que aparece en sismo lo único que va a aparecer es que cumple o no cumple, ¿vale? Y un poquito más de información, pero no va a aparecer toda esta información que están viendo. Esto os lo enseño porque es el futuro del programa y lo que van a ver. Vamos a ver de una forma más sencilla, ¿vale? Que nos ha agrupado todos los pilares, porque todos los pilares eran iguales. Y estos pilares ya simplemente nos va a introducir qué tamaño lo tenemos dibujado, qué armado nos ha introducido, como podéis observar, y a qué distancia nos ha colocado los estribos. Podemos ver esa vista 3D, ¿vale? Donde podemos observar qué es lo que ha hecho el programa. También podemos observar un despiece, efectos de un plano que luego aparecerá, ¿vale? Este despiece. Y a partir de aquí nosotros podemos cambiar. Fijaros que en la parte baja aparece un resumen de comprobaciones donde yo puedo ver los esfuerzos pésimos a efectos de cada pilar, en qué posición está, qué combinación es la pésima en este caso y el diagrama de equilibrio. Si lo pincho tenemos aquí ese diagrama de equilibrios, ¿vale? A partir de aquí yo empiezo a ver las comprobaciones respecto a los estados límites últimos, la disposición de armado, el armado que tenemos, las cuantías, las solicitaciones normales y el aprovechamiento. Podemos observar que en aprovechamiento vamos bien, por lo tanto me permitiría coger y decir, pues quiero introducir pilares de 25 por 25. Pues ya hemos visto pilares de 25 por 25,
le decimos que lo rearme para que lo rearme de forma automática y ya cumplen todos. Hemos mejorado los pilares. Si de una forma fácil ponemos 20 por 20, seguramente ya habrá algunos que no cumplan, que son los que tengo el paño mucho más grande, con una luz mayor. Entonces, eso ya me tocaría calcularlos para separarlos de la agrupación y meterlos con a lo mejor un pilón un poco más grande. Vamos a dejarlos en 25 por 25. ¿Vale? Y a partir de aquí pues vemos que si pulso sobre este botón van a aparecer unos listados a efectos de los estados límites últimos. Unos listados límites últimos que a efectos docentes son cosas que os suele agradar mucho a los profesores, ¿vale? Que es lo que podéis ver aquí, cómo se calcularía dependiendo de un artículo determinado, cómo se calcularía con las fórmulas dadas por qué artículo, punto por punto, cómo se calcularía ese estado límite último. Ahí están los estribos, ¿vale? Cómo se calcula, todas las opciones a efectos de los estados límites últimos, toda la formulación y todos los resultados que podéis estar observando en ellos. Si aparece en verde, es que cumple. Si no aparece en verde, es que no cumple, pero el resultado lo ha dado, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo en vigas para que podáis observar, ¿vale? Voy a salir de esta pestaña, vamos a ir a vigas, editar vigas, perdón, y edito una viga. Y aquí de forma fácil ya estoy viendo otra vez el armado que realiza el programa. Aquí tengo el armado, aquí tengo en la ley de momentos, también puedo modificar las otras leyes, como por ejemplo los cortantes, los asiles o los momentos torsores, ¿vale? Ahí están, los puedo activar y de forma fácil puedo observar que dependiendo de un armado, abajo estoy teniendo un gráfico donde el rojo sería la cuantía mínima necesaria para cumplir con las especificaciones que marca la norma y el verde es lo que el programa ha estado poniendo. Fijaros que aquí está ese armado y yo conforme vaya poniendo encima estoy viendo armado superior o armado inferior, ¿vale? También podemos editar esos armados, siempre modificarlos. Es decir, pues aquí a lo mejor pues quiero tener, en este caso, pues la barra del 3. Fijaros que ya he mejorado, pues he bajado un poco y estoy bajando un poco los aceros de esta obra. Si aquí a lo mejor vuelvo a poner armado del 3, pues ya estoy casi dejándolo al 100%. Entramos en esa modificación. Vale, luego aparecen siempre unos errores, que esos errores al fin y al cabo pues los vamos a ver en el mismo listado anterior. ¿Vale? En este listado anterior, pues en este caso los listados son a efectos de, creo que es en este, es donde vamos a tener los problemas. No, todos están cumpliendo sin ningún problema. Son listados, simplemente son advertencias a efectos de que el anclaje de la armadura inferior pues la ha tenido que doblar, como podéis observar pues la ha doblado. ¿Vale? Simplemente son advertencias. Pero bueno, siempre podéis observar en los listados, ¿vale? Que aparecen esos listados de cálculo donde el programa está dando casi demasiada información, tanta información que hay veces que asusta, ¿vale? A partir de aquí ya podemos generar y empezar a terminar nuestra obra, entrar en la pestaña de isovalores. Dentro de la pestaña de isovalores podemos ver las losas cómo están teniendo sus desplazamientos, podemos coger por ejemplo las cuantías y por ejemplo pasarlos a efectos de cuántos centímetros cuadrados tengo que tener a efectos de las cuantías. Pues aquí tengo que armar más, ¿vale? Puedo venirme a la deformada, voy a meterle pues que tenga un mayor factor de modificación y así podéis observar, ¿vale?, cómo se está comportando la estructura. Por lo tanto, pues ahí veis cómo se está moviendo para mejorar qué punto. Es normal que se esté moviendo por aquí porque es donde mayor luz tengo. O sea, por lo tanto, ahí pues a lo mejor esa viga me tocaría rigidizarla más, meter una viga con un canto mayor, etcétera, ¿vale? A partir de aquí, pues fijaros que en la pestaña de resultados el propio programa lo ha armado todo a efectos de pilares, a efectos de vigas y también lo ha armado a efectos de las losas, donde estoy viendo qué diámetro tengo de acero, qué distancia, cada 15 centímetros y su longitud. Y si nos acercamos tengo también la distancia de la patilla, ¿vale? Ese doblaje de patilla que podamos tener. Y a partir de aquí, pues siempre tenemos los resultados, que es lo que al final nos interesa. Dentro de los listados de obra podéis observar que aparecen un montón de listados. Por ejemplo, pues mira, voy a seleccionar uno, que son las cuantías en obra, para ver en realidad las características que pueda tener a efectos de kilogramos de acero. Pues aquí tengo todos los kilogramos de acero en esa planta, 1497 kilogramos, y
podría mejorar, optimizar, mejorar soluciones o hacer una ya valoración un poco económica de elementos que voy a tener. ¿Vale? También tengo otros elementos como pues las distorsiones, desplazamientos, comprobaciones, listado de armados, listado de cimentación. Todos los elementos que aparecen siempre se pueden exportar a Word, a RTF, a PDF o HTML o texto. O sea, siempre podemos exportarlo para introducirlo en nuestra memoria, modificarlo en nuestro editor de texto, etcétera. ¿Vale? A partir de aquí también generamos planos. Vamos a exportar, a imprimir planos de la obra. ¿Vale? Exportamos planos de la obra. A ver si tenéis alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, recordad, comando preguntas, las que deseéis. ¿Vale? Y voy a introducir, por ejemplo, en este caso el despiece de pilares. Todo se puede exportar de XF, de WG o directamente a la impresora. Pues en este caso de WG para nuestro programa de dibujo, AutoCAD, y como todos los pilares serán iguales, aquí ha aparecido el plano ya de nuestro pilar. ¿Vale? Aquí esto lo estáis viendo un poco raro, ustedes están acostumbrados a hacer el traslapo sobre la barra longitudinal en los pilares, en la parte central. Hay un comando dentro del programa que nos lo permite introducir, ¿vale? Eso no entréis, que siempre hay comandos que se modifican, y si no, pues conforme nosotros vamos evolucionando el programa, al final es una sugerencia que tardará más o menos tiempo, pero al final acabará integrándose dentro de nuestro programa, porque el programa lo van haciendo ustedes conforme vamos trabajando y van haciendo resultados, ¿vale? Vamos a terminar con la cimentación. Vamos a la cimentación, le voy a dar aquí dentro de cimentación que nos la dimensione de forma rápida, que no sea la optimizada, y fijaros que ya teniendo los resultados de cálculo de todo el peso, etcétera, el programa nos ha calculado una cimentación, ¿vale? Vamos a editarla, vamos a ir al elemento de cimentación y fijaros que el propio programa pues ya nos ha dado resultados, efectos de armado de esta cimentación, ¿vale? Como podéis observar. Entonces aquí tengo yo mis armados, puedo darle un dimensionamiento, puedo cambiar el tipo de zapata que tenga, le damos a dimensionar, ¿vale? Y al final pues nos generan resultados a efectos de pues esta zapata no está cumpliendo con la tensión máxima en situaciones persistentes. Pues nada, pues simplemente pues ahora ya la ha calculado y la tenemos modificada. Vamos a volver otra vez a la principal, ¿vale? Y ahí estaría. Siempre al final tenemos una vista 3D para que podáis haceros una visión de lo que está, de qué es lo que está dimensionando el programa, y lo que estáis viendo aquí en realidad luego es el plano que aparece en los resultados del plano. Lo mismo tenemos efectos de las vigas centradoras. Nosotros podemos editar estas vigas, observarlas, y ahí tenemos el dimensionamiento y la vista 3D de esta viga. ¿Vale? A partir de aquí ya creo que os habéis podido hacer un pequeño análisis, pues se pueden introducir escaleras, etcétera. Podéis estar haciendo un análisis general de lo que queréis realizar, ¿vale? Esto es lo que realiza el cálculo, y a partir de aquí me voy a pasar a los otros programas que son los de Metal 3D, etcétera, que tenemos. Un segundo. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a entrar en el programa Metal 3D para que podáis observar. Vamos a hacer lo mismo, pero a efectos de metálicas. Voy a ir mucho más rápido, ya no voy a ir paso por paso. Lo que quiero es que veáis qué es lo que puede realizar el programa, ¿vale? Para que sobre todo esto no se haga largo y pesado también para vosotros, ¿vale? Para eso os recuerdo que tenéis los seminarios dentro de la página web, los calendarios de encuentros donde podéis ver horas de uso del programa. Entonces, a partir de aquí, fijaros que voy a empezar con archivo nuevo, le voy a poner archivo nuevo 2, ¿vale? Y vamos a introducir una obra vacía. Volvemos a entrar en una configuración a efecto de normativa, a efecto de los estados límites, a efecto de hipótesis adicionales, acero, madera, qué características de materiales quiero introducir, qué características de cimentación entramos, y este es un programa en el cual, al fin y al cabo, pues es un programa donde vamos a dibujar en 3 dimensiones, barras, ¿vale? Que podéis observar aquí, unas barras, que luego vamos a darles unos perfiles. Yo voy a ir a barra de escribir perfil, voy a entrar y configuro el perfil que yo desee, ¿vale? Entonces, también vamos a marcar, y para que veáis que sea una forma muy sencilla, vamos a ir a seleccionar
borrar nudos. Vamos a introducir, por ejemplo, yo tengo un archivo en 3D, por ejemplo, la tengo aquí, que es una torre eléctrica que estáis viendo ahí, ¿vale? He dibujado en 3 dimensiones en AutoCAD, que son simplemente líneas, y esas líneas, pues yo las he dibujado en 3D, la he importado al programa, y para definir qué perfil quiero, selecciono todas las barras, le doy al botón derecho y vamos a cambiar el perfil. En este caso vamos a ir a un perfil en L. Fijaros que aparecen un montón de perfiles, podéis entrar en más mantenimientos, modificar las características de perfil e introducir los vuestros, ¿vale? Aquí no voy a entrar de forma predeterminada, creo que me he pasado con el tipo de perfil. Vamos a coger uno un poquito más pequeño, por ejemplo este, pero el de un poco más grueso. Ese lo tenemos, le damos a aceptar. Ya se han definido todos los perfiles y lo único que me faltaría es definir las vinculaciones exteriores de los nudos, que son este nudo, este nudo, este nudo y este nudo, que estén empotrados en el terreno, ¿vale? A partir de aquí yo le doy a cálculo, calcular, y que el programa nos dimensione de forma fácil esos perfiles. Bueno, no le he dado que los dimensione, sino que los calcule y que me dé errores, pues para que podáis observar. Al fin y al cabo es el mismo criterio que teníamos antes. Dibujamos elementos y al final le estamos dando unos resultados de cálculo donde puedo darle comprobar barras, ¿vale? Fijaros que en verde aparecen las barras que no cumplen y en rojo aparecen las barras que no cumplen y me indican qué barras tendría que cumplir en el momento que estuviese en verde. Pues esa barra me cumpliría. Pues a partir de ahí ya empezamos a hacer selecciones, mejorar nuestra obra, y en obra vista 3D del edificio, ¿vale?, vais a poder observar cómo se ha dimensionado pues esta estructura, ¿vale? De acero, ahí la tenemos, y ahí tenemos nuestra estructura totalmente con esas uniones, ¿vale? Al final podemos sacar planos, resultados, ver los estados límites últimos en las vigas, en este caso son todos barras, o sea, etcétera. No vais a tener ningún problema, ¿vale? A partir de estas estructuras vamos a pasar al programa de instalaciones para que lo podáis observar. Ya hemos enseñado los dos programas, este sería el de metálica, luego podríamos hacer una mezcla, llevar esa estructura, llevarla a CIPCAD y hacer, por ejemplo, una losa de hormigón para calcular la cimentación, que podría ser una solución, y haríamos una estructura mixta. Vamos a seleccionar CIPCAD-MEP, donde entraría en este caso el programa de cálculo de instalaciones del edificio, ¿vale? Voy a abrir una obra y sobre una obra ya hecha pues os enseño lo que podéis calcular en Ecuador, porque a día de hoy podéis calcular lo que es el estudio acústico, un estudio de climatización y una exportación a FDS, ¿vale? Vamos a ver que termine de abrirse. Que se termine de abrir, voy a abrir una obra, ¿vale? Y ya casi con esto terminamos ya pasando a los programas de gestión, ¿vale? Con esto también voy a pasar la obra, porque todos los programas de CIPE tienen conexión con los programas de gestión para poder realizar lo que podría ser ese cómputo y esas mediciones de lo que hemos introducido en cálculo, ¿vale? Un segundo que termine de abrir. Vale. Vale, ya he terminado de abrir, en este caso, para que veáis lo que hemos hecho en la estructura es meter la estructura y lo que se hace en instalaciones es meter el edificio. ¿Vale? En este caso en el edificio se dibujan lo que son las paredes, las ventanas, las puertas, todos los huecos, sus forjados, en este caso sus losas, sus muros de sótano, ¿vale?, etcétera. Y también se dibujan luego pues como polilíneas y bloques de AutoCAD, al fin y al cabo la instalación. Aquí estáis viendo una instalación de gas, ¿vale?, que ahora la vamos a repasar. Aquí está el contador con el conjunto de regulación, la llave de paso, y aquí está un consumo de la caldera, y aquí tendríamos otro consumo que puede ser, en este caso, pues el horno de la cocina, ¿vale? Para que podáis observar, al fin y al cabo, se han introducido dentro de los elementos de la instalación, están los equipos, y esos equipos, pues ahí están los elementos, la placa de encimera, cocino, podemos tener consumos genéricos, elementos, la batería de botellas, la boca de carga, pues al fin y al cabo, pues esta instalación, como podéis observar, es una cometida de red, ¿vale?, un conjunto de regulación, ¿vale?, los tuberías con llave vivienda o local privado, ¿vale?, y como podéis ver, la caldera de calefacción y
elementos de cocina con horno. Al fin y al cabo lo que se han dibujado son polilíneas de AutoCAD y bloques de AutoCAD. Por lo tanto, aquí para que veáis cómo se dibuja, os recomiendo que veáis, por ejemplo, la charla del jueves de CipeCAM-MEP. ¿Vale? A partir de aquí nosotros dimensionamos y el propio programa ya nos está dando unos diámetros y con un resultado de cálculo. Por ejemplo, un proyecto de instalación de gas, efectos de los criterios, en este caso cogido propano, de alimentación, y a efectos de propano pues están todos los criterios de Repsol YPF dados a efectos de Ecuador, porque es con los que hemos hecho un convenio. Vale, está todo el resultado, que es un proyecto entero, donde tienes una memoria descriptiva, una memoria de cálculo, etcétera. ¿Vale? Esto sería una de las opciones que podéis calcular en Ecuador. ¿Vale? Esta obra está hecha en España, por lo tanto está saliendo las normativas de España. Pero bueno, cuando cambiáis a Ecuador aparecerán las normas de Ecuador. ¿Vale? Vamos a bajar un poquito y aquí aparecen pues ya los resultados de cálculo, la redistribución, ¿vale? Qué condiciones tiene el local, la valvulería, documentación, pues todo lo tenéis aquí. La memoria de cálculo, donde podéis observar qué fórmulas utilizado para calcular, qué caudales de diseño. Ahí está toda la memoria de cálculo que se puede tener en el programa. Vale, a partir de aquí lo mismo, se puede exportar a Word y también tenemos planos de la obra que podéis observar. Efectos de gas, ¿vale? Fijaros que hay muchos más cálculos, como podéis observar en esas pestañas. Está un estudio térmico, un estudio acústico. Ahora seguiremos con las pestañas. Vamos a terminar con los planos. Aquí están los planos que se exportan directamente a AutoCAD. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho antes. Fijaros que hay muchas pestañas. Hay estudio acústico, estudio de incendio, fontanería y saneamiento, climatización, solar térmica, pararrayos, iluminación, electricidad y ICT. Aquí dependemos este es el programa más joven de CIPE, entonces dependemos también de lo que estamos implementando y de normativas. Por ejemplo, ustedes no tienen un estudio térmico, no tienen un análisis de aislamientos mínimos que os obligan a poner normativas. Tampoco tenéis una normativa acústica. Entonces, fijaros que la normativa acústica sí que la podéis calcular, porque eso está hecho respecto a un ISO internacional. Entonces, el programa lo que hace es, habiendo dibujado el edificio, definiendo los parámetros del edificio, ¿vale? Pues nos dice qué atenuación acústica tiene ese recinto. Pues ese recinto tiene una atenuación acústica de 34 decibelios. Si subimos arriba de planta al dormitorio, pues tendríamos 32 decibelios. ¿Vale? Aquí podríamos observar que nosotros hemos introducido este muro. Con este muro el propio programa ya me está dando un valor de transmitancia térmica, que es pérdida de efectos de energía y pérdidas de efectos de protección frente al ruido. Entonces el programa llega a realizar análisis de cálculo sin ningún problema, realizando siempre en base a normativas. Si vuestro país no tiene normativas, pues principalmente no van a encontrar el programa de CipeCAM-MEP, ¿vale? A partir de aquí, pues también está la pestaña climatización, donde el propio programa pues nos va a dar unas cargas térmicas, ¿vale? Kilocalorías dadas en el recinto, y nos va a dimensionar a efectos de una caldera. Voy a desactivar los elementos constructivos para que se vean. Y aquí tenemos en planta baja, tenemos nuestra caldera con la tubería, esa tubería, y al final pues ahí tenemos unos radiadores y un dimensionamiento de tuberías a esos radiadores. ¿Vale? Y al fin y al cabo pues siempre vamos a poder ir a nuestro programa Arquímedes, que es el programa de cómputo y mediciones, que aprovecho y hacemos esa conexión que tienen todos los programas de CIPE. En este caso voy a coger la instalación de climatización, exportarla para que podáis observar cómo funciona nuestro programa de presupuestos. Este programa de presupuestos principalmente, me he equivocado, le tenía dado a aceptar, perdonadme, abajo a la derecha, al botón aceptar, no cerrar la ventana. ¿Vale? Fijaros que nosotros nos hemos dedicado a dibujar, a calcular, a definir dónde están los elementos de una obra, ya sean estructurales o ya sean de instalaciones, y el propio programa pues al fin y al cabo nos va a dar eso en una medición y en un presupuesto final, ¿vale? El presupuesto está en euros, o sea, fijaros que aquí nos ha dado la instalación, en este caso el punto de llenado, el purgador, pues ahí está la instalación que podemos tener, ¿vale? Las calderas, como son genéricas, pues nos han exportado, y al final nos dan partidas alzadas donde tenemos pues ese elemento, sus materiales, su mano de obra y los costes indirectos. Siempre son variables y se pueden cambiar. Por ejemplo, el ayudante calefactor puede ser mi cuñado y quiero que gane un poco más de dinero, pues le digo va a trabajar una hora, en vez de cobrar 17 euros, pues le voy a decir que cobre 25 euros. Y fijaros que yo estoy modificando un proyecto de estudio y analizando
analizar los costes que puedan tener. ¿Vale? A partir de aquí también podemos hacer, digamos, el análisis y el control de obra que podamos tener. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la vista, por ejemplo, la estructura de precios, tendríamos pues nuestro presupuesto de estudio, nuestro presupuesto de venta y nuestro presupuesto, digamos, de ejecución. Y nosotros podemos ir analizando, y voy a cerrar y entrar en la opción, por ejemplo, de control de obra, dentro de gestión, donde podríamos hacer nuestra facturación, generar ofertas a los proveedores, recibir albaranes y hacer lo que es ese seguimiento de un presupuesto en obra para hacer un estudio y ver una desviación que tengamos respecto a nuestro presupuesto de contratación o presupuesto de estudio, para ver que estamos desviando o ganando dinero o perdiéndolo, como puede ser en este caso. Pues aquí está todo como menú de control de obra, donde podemos llevar las cuentas con sus proveedores, clientes financieros, la gestión de compras, realizar suministros, contratar suministros, solicitud de ofertas, recepción de ofertas. Podemos editar los documentos para definir nuestros contratos, qué cláusulas queremos tener, pago a 90 días, a 60 días, a 30 días. ¿Vale? Aquí lo tenemos, podemos exportar incluso nuestra contabilidad a los programas principales de contabilidad. ¿Vale? También en el programa podemos hacer un diagrama de tiempo de actividades, o sea que no es solo un programa de presupuesto y mediciones, sino que es un programa principalmente de análisis de gestión de obra, principalmente de todo lo que pueda ser de análisis presupuestal. ¿Vale? Yo he terminado ya, por lo tanto, realizarme las preguntas que deseéis. Os he activado los micrófonos por si queréis realizar preguntas puntuales. ¿Vale? Principalmente lo que os he querido enseñar es de una forma general qué es lo que hacen los programas del CIPE. ¿Vale? Por lo tanto, ahí ya me pongo a vuestra disposición a efectos de preguntas. Diego, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, digamos, realmente los programas son muy completos. Algo yo sí había visto, incluso aquí en Ecuador, de edificios ya calculados con CIP, incluso con los planos que ustedes entregan. En relación a las solicitaciones, es decir, a las cargas, entiendo que una vez definida la geometría, el mismo programa se encarga de efectuar los cálculos, ¿no? Sí, en Metal 3D hay que introducirlas todas, pero sin embargo, digamos que en CIPECAD, digamos que recordar que, fíjate, las normas, las cargas de viento y las cargas de sismo las introduce de forma automática. Las sobrecargas de uso y las cargas muertas las introducimos por planta. ¿Vale? Y luego, si yo quiero, se me ha olvidado, porque se me ha pasado, normalmente hay veces que cuando calcula una estructura no es necesario meter más cargas de las que lleva el programa. Tenemos la opción de cargas, que me permite introducir, por ejemplo, con el menú cargas, introducir una carga puntual. Como podéis observar, pues introduzco una carga puntual ahí, ¿vale? Asociarla a la hipótesis que yo desee, una carga lineal, simplemente pues dibujo una línea, ¿vale? O cargas superficiales, donde yo defino un área, ¿vale? O sea, aparte, recordad que yo lo asocio a una hipótesis que yo deseo, o incluso introducir otra hipótesis que yo quiera. Por ejemplo, esas cargas, pues a lo mejor las quiero introducir en el accidental, pues lo introduzco en el accidental, para que el programa ya haga la combinatoria y vea cuál es el peor caso en este caso. ¿Vale? O sea, que no solo las cargas que el programa ya tiene por sí introducidas, como podéis observar en grupos, aquí en editar pilares, introducción, plantas grupos, editar plantas, donde, editar grupos, donde aquí yo tengo las cargas dadas por cada planta, a efectos de la sobrecarga de uso o la carga muerta. ¿Vale? Pues podemos introducir más cargas y asociarla a una hipótesis que yo desee. Vale, sí, está bien. Vale. No sé si las otras personas tengan más... No sé, ya lo que indique ingeniero Ángel Paredes, lo que él decida, porque no sé si yo le he activado el sonido, pero él lo tiene desactivado, él lo tiene parado en sí mismo. O sea, a Ángel no le estamos escuchando, tendría él que activar su audio desde el propio programa, si no nos puede realizar una pregunta. De todas formas, supongo que a lo largo del día de hoy
mi compañero Néstor se pondrá en contacto con ustedes, y si tenéis alguna duda que os salga a posteriori, recordar que dentro de la página de soporte técnico, a mí en cualquiera de los correos que podéis observar aquí, por ejemplo, enviarme un correo que lo voy a leer yo directamente, soporte Colombia, o introducir, por ejemplo, un correo a soporte.cipe a la atención de Javier Molina, lo voy a leer. O si queréis poneros en contacto con los técnicos de Ecuador para estar en contacto con ellos, por ejemplo, con el ingeniero José Vázquez, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, el correo de Ecuador, soporte.ecuador, por si tenéis más dudas puntuales a efectos de lo que queréis analizar, ¿vale? Lo que sí es que os invito y os recomiendo que lo veáis, son los seminarios online, donde sí que es una hora específica de un programa, ¿vale? En esa hora específica de un programa vais a aprender bastante, ¿vale? Bueno, de lo que veíamos al inicio, en cuanto a los productos, entiendo que también ya está también todo lo referente a lo que son sistemas de alcantarillado, agua potable, sí. También todo eso, ¿verdad? Sí, están aquí, esto siempre, porque al fin y al cabo son muy fáciles de utilizar, son los programas dentro de instalaciones, voy a abrir el alcantarillado y al fin y al cabo son dibujar unos nudos, perdonad que siempre se me haya pasado, este es un programa muy sencillito, es un programa en el cual vamos a introducir unos nudos, como podéis ver son nudos, se introducen nudos, nuevo, le pinchas y lo introduces, ya está, luego pues nudos, editar. Y dices, ¿qué datos tienes? Pues esto es un pozo de saneamiento, un vertedero, un nudo de transición. Pues es un pozo de saneamiento, afectos fecales, le digo qué carga tiene, qué aporte tiene, ¿vale? Y ya está. Y luego lo voy a conectar con un tramo nuevo, pues un tramo, pues lo dibujo hasta donde sea. Y al fin y al cabo, pues son programas muy sencillos de manejar, cómo se introduce nudo, tramo, aquí hay nudo de transición y al final llegamos al nudo de evacuación. Esto sería para, digamos, una urbanización. Esto es una urbanización, por ejemplo, en el programa de CIPECAM MEP, que es en instalaciones de fontanería y saneamiento. Voy a desactivar este. ¿Vale? Haríamos el interior de un edificio, lo que es la fontanería y el saneamiento dentro de un edificio, ¿vale? Y esto sería ya desde el pozo de saneamiento hacia afuera, o lo mismo a viceversa en caso de que hubiese cogido el módulo de abastecimiento de agua hasta el nudo de conexión, hasta la cometida de la red general. Entonces, con el programa de fontanería y saneamiento haríamos el interior del edificio, con los programas de esto de aquí, digamos, el abastecimiento de agua, ¿vale? Lo único que quizás nos faltaría para realizar el cálculo total en Ecuador sería electrificación interior de una vivienda, que a día de hoy no lo tenemos, ¿vale? Aquí está, por ejemplo, como puedes observar, voy a poner el fondo en blanco para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Y aquí tenemos una instalación de fontanería donde vemos que tenemos aquí nuestra acometida con nuestra llave general, la llave que en el general va a la bomba, de la bomba llega a los contadores y de cada contador vamos a una tubería vertical. Al fin y al cabo dibujamos polilíneas y bloque de AutoCAD y ya llegamos a la instalación del edificio de fontanería. Y en obra vista 3D, pues ahí estaría la instalación de fontanería en un edificio. Le doy a calcular y el programa nos dimensiona. Ahí está toda la instalación de fontanería en un edificio. ¿Vale? A partir de aquí, pues yo le doy a dimensionar y el programa no lo dimensiona. Igual que este, le doy a cálculo dimensionar y el programa nos va a dimensionar todos los tramos. ¿Vale? Ahí están todos los tramos, los que están en rojo no cumplen, por lo tanto tendríamos que entrar en lo mismo que os he explicado anteriormente, en configurar la obra siempre en datos generales, donde yo aquí configuro los materiales y voy a darle a lo mejor tubos mayores con un mayor diámetro, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí tenemos una longitudinal, pues le digo aquí yo puedo ver el trazado longitudinal de ese saneamiento, por ejemplo, sería esa opción. Afectos de equipósitis tengo, pues afectos de fecales pues tengo eso, afectos de fluviales tengo tal. Esto siempre se configura en, digamos, en los datos generales, donde entramos pues los parámetros, aquí qué parámetros quiero, con qué tipo de formulación quiero utilizar, qué límites quiero tener, afectos de velocidad máxima, afectos de las combinaciones que tenga, aquí puedo generar hipótesis, las que yo quiera, las combinaciones de las hipótesis para configurarlas,
O sea, todo. Al fin y al cabo hay una configuración siempre en datos generales que es la que se va a realizar. Y afectos aquí, fíjate que ya me ha terminado de dimensionar. El propio programa ya me está dando las dimensiones de los conductos de agua, en este caso, de fontanería. ¿Vale? Y lo mismo efectos de saneamiento. Yo aquí tengo los saneamientos, le voy a dimensionar y el propio programa me va a dimensionar. Estos son los nudos de contacto, esto es una bajante y aquí os lo enseño efectos de fecales y pluviales. En este caso ahora veo la vista 3D para que le podáis echar un vistazo. ¿Vale? Bien, sí, muchas gracias. Sí, esto sí, y ya termina. Fíjate que al final nos limitamos más a decidir por dónde van los cálculos de una obra, más que otra cosa. Vale, fíjate que aquí ya me ha dado cálculo, ya me está indicando cuántas unidades de descarga tienen. Vale, aquí tengo toda la instalación de saneamiento que bajo de planta y aquí lo llevo. Y vamos a ver la vista 3D para que puedas observar. Aquí está la evacuación aquí están las pluviales que van a unos canalones laterales, bajan por una montante, se mezclan con las pluviales, con las fecales y salen aquí. Al fin y al cabo es dibujar y ya está, el programa dimensiona. ¿Vale? El uso ya pues lo damos a posteriori. Lo que quería era enseñaros de forma general qué es lo que sería la suite de programas de CIPE. Muchas gracias, está muy ilustrativa la presentación. Pues nada, Diego, si no tenéis ninguna pregunta, Ángel, veo que está entrando el compañero Eduardo Santos, que ha estado entrando y saliendo durante toda la presentación, no sé si ha tenido problemas. Si no tenéis ninguna pregunta, pues os recomiendo que os pongáis en contacto conmigo a posteriori. O si os sale, o con mi compañero Néstor Aguilera, o creo que no sé si os está contactando, creo que probablemente a lo mejor ha sido Santiago Coronel, que es uno de nuestros comerciales allí en Ecuador. Ya os ponéis en contacto. En Cuenca, sí, él está en contacto con nosotros, sí, Santiago, justamente. Ya os ponéis en contacto con ellos o hablar, cualquier duda, consulta que queráis, pues ya os he visto en nuestra página web. Podéis localizarme fácil dentro del departamento de soporte. Yo llevo todos los países, casi todos los de Latinoamérica, o sea, me podéis localizar fácilmente en el de soporte Colombia. O bueno, o enviar uno al general al soporte@cipe.com, o si queréis poneros en contacto con los compañeros de Ecuador, ahí tenéis los datos dentro de la página web. Ahí está. Vale, eso va a llegar directamente a los compañeros de soporte. Vale, pues nada, Eduardo, te he activado el micrófono, no sé si tienes alguna duda, veo que has entrado tarde, ya hemos terminado. Ángel tendría que activar el micrófono para poder decirnos algo, si no tenéis ninguna duda, pues yo doy por terminada la sesión. Bien, muchas gracias a todos por participar. En vista de que no tenemos ya ninguna duda, les agradecemos la presencia, agradecemos mucho el interés, no solo por parte de las universidades asistentes, sino también por aquellas universidades que han estado solicitando últimamente información en referencia a lo que es la versión campus. Esperamos próximamente tenerlos trabajando con nosotros de manera frecuente y ante cualquier duda o consulta con la cual hayan quedado, estamos a entera disposición. Por allí teníamos alguna consulta en referencia a los diferentes programas. Bueno, la versión campus está compuesta por varios de esos programas, muchos de ellos sí que ya están adaptados al 100% en cuanto a las normativas y a los códigos locales, y por otro lado se sigue trabajando en el desarrollo de aquellas herramientas las cuales esperamos en un futuro próximo poder estar teniendo a disposición de la gente de Ecuador.
Por nuestra parte, como dije antes, es todo. Ante cualquier otra duda, estamos a disposición de atender las consultas que sean necesarias. Allí la gente de España, agradecerle al ingeniero Javier Molina, quien ha hecho la demostración, y a la vez ponemos a disposición lo que son los teléfonos nuestros por las dudas que tengan algún tipo de consulta. Aquí en el chat nos aparece en referencia a los programas, bueno, como mencionaba antes, toda la parte estructural, incluyendo programas que no hemos visto como lo que sería muros y elementos de contención o la parte de marcos. Todos esos programas se encuentran y trabajan ya bajo la normativa que utilizan a nivel local. En la parte de instalaciones, lo que se ha visto en gas centralizado, la parte de instalaciones para lo que sería agua fría, agua caliente, desagotes cloacales y pluviales, la parte de gas centralizado, la parte de climatización, lo que sería también en la parte de los programas de redes urbanas. Estamos trabajando fuertemente en cuanto a lo que es la parte de gestión y de documentación, generando un banco de precios que va a funcionar a nivel nacional, como así también un generador de precio en el cual se están cargando una serie de fabricantes locales. Todos los programas que están habilitados para el país permiten lo que es la generación de bibliotecas, de materiales, como para que puedan trabajar no solo con proveedores locales, sino también en cuanto a los proveedores zonales. Siempre que se tenga la información de esos materiales, el programa permite cargarlos dentro de sí. Por nuestra parte es todo, y ante cualquier duda estamos a disposición de las diferentes instituciones educativas. Muchísimas gracias.